broten ríos, que el cielo se parta en Dios. En el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, cantamos. Hosana al Rey, al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Señor, amén. Jesucristo es el Rey de Reyes, hermano, el Señor de señores, el Todopoderoso. No hay nadie como Él, como nuestro Señor. Aleluya. Santo Dios, alabamos tu santo nombre. Dios poderoso. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sí, Señor, te exaltamos y alabamos, Señor. Solo tú eres digno.
adoramos, Señor. Solamente tú eres digno de toda alabanza y toda gloria. Único merecedor. Aleluya. Oh, Santo Rey. Sí, Señor. No hay nadie como nuestro Señor. No hay nadie como nuestro Rey. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno
tu nombre, Señor. 3 veces santo, Señor. Yo hoy elevo mi voz, Señor, hasta lo alto, hasta tu presencia, Señor, y puedo decir que tú eres santo, 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 soberano Dios. Hoy, Señor, delante de tu presencia, Señor, estamos con corazones, Señor, humildes, Señor. Con fe me acerco hacia tu trono, Señor, para exaltarte a ti, solamente a ti, mi Salvador. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Exaltamos al Dios Todopoderoso, porque tú te gozas, Señor, en la alabanza, Señor. Tu pueblo es un pueblo gozoso, un pueblo que te alaba, Señor, todo el día, Señor. Y podemos decir que tú eres santo, mi Dios, Dios Todopoderoso, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Padre amado. Oh, divina Trinidad, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta noche, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Dios poderoso. Y hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, Padre amado, para decirte, Señor, de darte todas las gracias. Gracias, Señor, porque tu misericordia me alcanzó. Y es por eso que yo puedo caminar confiadamente, Señor, cogido de tu mano, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias por este hermoso día, Señor, que me has dado un día más de vida, Señor, con un solo propósito: para reconocerte, para decir que tú eres mi Salvador, que tú eres el que me has creado, Señor, que tú eres el único que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor. Esa sangre tuvo un precio y el único que pudo pagar fuiste tú, Señor. Gracias, amado Señor. Y es por eso que hoy estamos en este mejor lugar. Hemos estado, Señor, tal vez en diferentes quehaceres, pero hoy hemos preferido, Señor, estar aquí en tu casa, el mejor lugar, Señor. Dice tu palabra que nosotros nos alegramos cuando decimos: a la casa de Jehová iremos, Señor. Porque hoy no me voy a ir vacía, Señor, porque hoy voy a irme con mi parte, Señor, porque hay algo preparado para nosotros, Padre amado. Una palabra, Señor, de aliento, una palabra que nos va a sostener, Señor, una palabra que nos va a corregir cada día, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por dar también la oportunidad a nuestros jóvenes, Señor. Gracias, Señor. Siempre estamos pidiendo por ellos, Señor. Y hoy empezamos un nuevo año, Señor, con nuestros jóvenes. Adelante, Señor. Ellos van a ser el futuro de tu iglesia, Señor. De ellos vendrán predicadores, evangelizadores, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por ellos. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros jóvenes. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos en esta noche. Oh, amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque nos vamos a levantar, Señor, cogidos de tu mano, Señor. Y nuestras fuerzas se van a renovar cada día, Señor, porque el enemigo no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas. Está derrotado, está bajo nuestros pies, en el nombre poderoso de Jesús, en el único, Señor, el único que me da la victoria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Y hoy, Señor, te pido, Padre, por mis hermanos que están aquí en esta noche, Señor, y también por los que no han venido, Señor. Yo sé que esta transmisión va a llegar a cualquier rincón, Señor, y tu palabra va a llegar, Señor, va a ser esparcida, Señor. Gracias. Y no vamos a volver vacíos, sino vamos a ir con nuestro corazón sembrado una semillita, Señor. Vamos a atesorar esa palabra en nuestros corazones, Señor. Queremos seguir avanzando, queremos seguir creciendo, Señor, en tu palabra, creciendo en fe, Señor.
Glorificado sea tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por nuestra reunión que tuvimos. Gracias por nuestros pastores, Señor. Bendecimos la vida de ellos. Bendecimos la vida de nuestros diáconos, de nuestros líderes. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, porque a través de ellos podemos seguir aprendiendo más de ti, Señor. Gracias, Padre amado. Y voy a levantar mis manos y le voy a dar toda la gloria, toda la honra a nuestro Padre celestial, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Nuevamente buenas noches con los que se han integrado. Pedirles también que se puedan poner un poco más adelante para que puedan escuchar con mucha más atención la palabra que tiene el día de hoy nuestro Señor. Por favor, para que puedan adelantarse en las sillas que están vacías. También decirles que salude a los que recién se han incorporado para poder tener esa comunión como hermanos que siempre debemos tener. Saluda al que está a su lado, bendígalo para poder entrar en lo que es la palabra del Señor, el alimento espiritual. También saludamos a los que nos están viendo por vía Facebook, que sigan compartiendo y puedan escuchar la palabra de Dios. Y ahora vamos a invitar al pastor para que pueda introducirnos a lo que va a hablar el día de hoy el Señor y podamos poner atención y poder guardar esta palabra en nuestros corazones. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches con todos. Ya estamos contentos de poder entrar en este momento de meditar en la palabra del Señor y ver pues qué es lo que Dios tiene para nosotros como su iglesia. Ahí vamos a ir a la enseñanza. Ahí está la visión de Dios para su iglesia. Busquemos en la palabra de Dios la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, está casi al final. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Lo tenemos, hermanos, según de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor, yo lo voy a leer primero y luego lo leen ustedes. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Léanlo ustedes ahora, hermanos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar una vez más aquí en tu casa, ya dispuesto nuestro corazón y nuestra mente para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra, a poder recibirla, Señor, como de parte tuya, para que así nosotros procedamos hacia esa meta final, que es la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo aquí en tu casa. Gracias por cada vida que está aquí con nosotros y también por aquellos que
pueden estar, Señor, escuchando y viendo a través de las redes sociales. Sé tú hablando a cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces tenemos aquí la segunda carta del apóstol Pedro. Nosotros sabemos que las cartas de los apóstoles fueron dirigidas a la iglesia del Señor, ¿ya? Porque alguna vez seguramente que hemos nosotros, yo de alguna manera he podido entender esto, lo he enfocado. Este versículo dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces lo tomamos de manera global, de manera general, ¿no? Pero no nos olvidemos que para entender bien la palabra del Señor, yo tengo que saber a quién está dirigida esta carta, quién la escribe, en qué contexto la escribe. Ahora, ¿quién lo está escribiendo? El apóstol Pedro, ¿no? Un apóstol del Señor. ¿Y a quién lo está dirigiendo? Lo está dirigiendo a la iglesia del Señor. Y eso puede darse énfasis o puede notarse con claridad en la parte de donde dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire, fíjese ahí lo que dice, que Él es paciente para con nosotros, o sea, se está refiriendo a la iglesia, ¿no? Ahora, nosotros sabemos bien que Dios quisiera que toda la humanidad sea salva, ¿sí? Pero así como Dios quiere que toda la humanidad sea salva, Él también quiere que su iglesia, que aquellos que congregan en una iglesia, que aquellos que asisten a una iglesia, que todos sean salvos. De manera específica, el apóstol Pedro lo que está diciendo es eso, hermano. Sí, porque hay que analizar bien el texto. Sino que es paciente para con nosotros. Dígale al que tiene a su lado, Dios es paciente con nosotros, hermano. Dígale al que tiene ahí a su lado, Dios es paciente con nosotros, hermanos. ¿Y si Dios no fuera paciente con nosotros, hermanos? Hace rato que hubiéramos desaparecido de esta tierra, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos a un Dios paciente, hermano, que nos da una oportunidad y otra oportunidad y otra, y no actúa como Él debe ser. Por eso que hablamos también de su misericordia, ¿no? Qué bueno que tengamos a un Dios misericordioso, a un Dios paciente, que no se impacienta porque nosotros a veces seamos medios fluctuantes, ¿no? ¿Sí? Hay hermanitos que lo vemos a veces acá en la iglesia, que ya un poco más salen volando al cielo, pero pasan 2 días, 3 días, se desaparecen de la iglesia. Eso habla de inmadurez, eso habla de emoción, más no de convicción. Y eso lamentablemente es lo que va a llevar a que esta promesa o este anhelo del corazón que Dios tiene no se cumpla. No todos los deseos de Dios necesariamente se tienen que dar por cumplidos, porque no solamente depende de Él, depende mucho de nosotros. Dios hace su parte y nosotros debemos hacer también nuestra parte. Dios nunca obra solo. Si no, Dios hace rato hubiera evangelizado toda la tierra sin necesidad de la iglesia. Dios hace rato nos hubiera santificado a todos y ya estuviéramos en el cielo. Pero no, Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Él tiene sus promesas, Él tiene sus anhelos, sus deseos, pero nosotros, hermanos, somos parte central de esto, ¿no? Por eso dice el apóstol Pedro escribiendo a la iglesia, ¿no? Para sabernos que Dios quiere que toda la humanidad se salve, pero de manera específica a nosotros que ya hemos probado de su gracia, dice el libro de los Hebreos. No vaya a ser que algo estorbe, dice, ¿no? Que una raíz de amargura estorbe y nos aleje de esa salvación tan grande que ya la hemos aceptado, que ya estamos caminando en ella, hermano. Y eso pues el apóstol Pedro una vez más nos está hablando de que nosotros necesitamos cuidar con gran temor y temblor nuestra salvación.
Que no es que ya me voy a la iglesia un domingo y ya estoy por ahí y ya soy salvo. No es así. Nosotros tenemos que tener una vida cristiana consistente. Una vida cristiana donde yo estoy convencido de lo que creo, estoy convencido hacia dónde voy y qué es lo que debo hacer para ir hacia ese lugar que es la salvación de nuestra alma. Si tomo la vida cristiana como un pasatiempo, como algo que no es nada serio, ¿no? Un día estoy en un lugar, otro día estoy por otro lugar, y no tomo seriedad, ¿no? Que nosotros como iglesia tenemos un lugar donde congregarnos, un lugar donde hay alguien que nos da palabra y no tenemos que estar saltando de un lado para otro, a confundirnos recibiendo palabra de un lado, palabra de otro lado, y no tenemos identidad, mi amado hermano. Que es triste muchas veces ver personas con muchos años de vida cristiana y de pronto están en esos salteríos. Hermano, cuando Dios lo lleva a usted a una iglesia, usted debe congregarse en esa iglesia y permanecer en esa iglesia. La vida cristiana no consiste en ir a todos los lados a buscar palabra, no, eso no es la vida cristiana. Estás buscando algo para ti. Pero cuando tú eres consecuente, sabes que Dios te ha llevado a una iglesia, que ahí has nacido, que ahí has crecido, que ahí hay alguien que ora por ti y pues tienes que seguir adelante. Amén, hermano. Pase lo que pase, tú tienes que permanecer fiel. Primeramente a Dios, como decíamos en la mañana. En segundo lugar, debemos ser fiel con nuestra iglesia y también debemos ser de alguna manera fieles a las personas que Dios ha puesto como nuestras autoridades, para que cuiden de nosotros espiritualmente, para que oren por nosotros, para que nos den una palabra a nosotros. Entonces nosotros tenemos que permanecer en eso, mi amado hermano. Entonces, es importante entender que esta carta que el apóstol Pedro está escribiendo lo hace específicamente a la iglesia, advirtiéndonos. Y porque él tenía conocimiento de Mateo 24. ¿O qué dicen ustedes? ¿Creen que el apóstol Pedro no conocía la enseñanza de Jesús en Mateo 24 y Mateo 25, donde habla de las 10 vírgenes? ¿No? De que 5 se van a salvar y 5 se van a quedar. Entonces por eso él dice, no queriendo, ¿no?, que ninguno se pierda, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno de nosotros perezca. Ese es el deseo mío también como pastor. Como decía Jesús, de todos los que me diste, ninguno se perdió, salvo el hijo de iniquidad. Y se refería a Judas, ¿no? Eso es lo que nosotros quisiéramos como pastores. Así como el apóstol Pedro decía, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, hablando de la iglesia. Eso significa que la iglesia tiene que cuidar con temor y temblor esa gran salvación de la cual ya se ha asido, ya ha acogido, ya ha aprobado. Amén, hermanos. Entonces, no pensemos que solamente se refiere a que Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Sí, es cierto eso. Pero también quiere que de todos los que un día llegaron a la iglesia, que de todos los que se congregan en una iglesia, todos ellos sean salvos. No depende de él, sino depende sobre todo de nosotros. Y lamentablemente si esa parábola de las vírgenes prudentes e insensatas es una enseñanza de él para más o menos, yo creo que debiera ser para advertirnos, más que como una profecía o de cumplimiento, ¿no? Porque sería triste, hermanos, que de pronto de los, 50, 60, 80 que normalmente congregamos, solamente 40 sean salvos y los otros 40 se pierdan, ¿no? Dios quiere, el apóstol Pedro lo dice, que todos seamos salvos, que ninguno de nosotros, los que ya hemos conocido al Señor, los que ya estamos aquí en la iglesia, perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por lo cual, nosotros como iglesia tenemos una visión. Ahí está nuestra visión. Ahí está. ¿Cuál es nuestra visión? Ser una iglesia de avivamiento en nuestra ciudad y que ayude a sus miembros. ¿Quiénes son los miembros? Cada uno de los que se congregan acá. Que ayude a sus miembros a alcanzar, ¿qué dice? La madurez espiritual. Porque para entrar al cielo hay que estar maduro.
Amén, hermanos. Hay que estar maduros en la fe. Hay que estar arraigados en la fe. Hay que cumplir la palabra de Dios. Eso habla de madurez. Eso habla de consistencia, ¿no? Por eso que nosotros nos preocupamos y porque la palabra de Dios nos manda eso, que cada uno de nuestros miembros, cada uno de los que llegan a la iglesia puedan alcanzar esa madurez espiritual, pero no solamente que maduren por madurar, sino que maduren con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que practiquen en primer lugar el ministerio de Cristo. ¿Cuál fue el ministerio de Cristo en esta tierra? Predicar, enseñar y sanar. Nosotros como Iglesia del Señor tenemos esa misión tan grande de que todo lo que aprendemos, imagínense, póngase usted a pensar, en todos sus años de vida cristiana, ¿cuántos mensajes ha recibido? Su cuenta, ¿no? Por decir, usted tiene 10 años de cristiano, ¿cuántas veces mínimo puede haber venido a la iglesia? Por decir así, 52 veces, por decir así. Supongamos que sea un cristiano dominical, no de domingos nada más, que no es el ideal, ¿no? El ideal es que el cristiano busque siempre cada día recibir algo de parte de Dios, y cuanto más veces venir a la iglesia, pues sería excelente, ¿no? Pero vamos a poner en ese límite si quiere. Son 52 cultos, 52 enseñanzas por año. Por 10 son 520 enseñanzas que ha recibido, hermano. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Una enseñanza siempre tiene objetivos, tiene propósitos, que la persona conozca algo y que lo practique, que lo viva, ¿no? Entonces, por eso que es importante que nosotros queremos que su madurez espiritual se pueda demostrar mediante la práctica del ministerio de Cristo, que consistía en predicar, en enseñar. De cada enseñanza que usted ha recibido en sus 5, 10, 15, 20 años, algo debe quedar. Es así. Y ese algo que queda, usted lo puede compartir con otros. No estoy hablando de enseñar acá en un púlpito, de enseñar a un grupo de hermanos en un curso de discipulado, de consolidación. Estamos hablando a veces de una enseñanza muy personalizada. Enseñar a su esposo, enseñar a sus hijos, enseñar, no sé, al amigo, al vecino, algo que tiene que ver con la palabra. Y ahí estamos cumpliendo el ministerio de Cristo. Predicar, en cuanto Dios nos dé la oportunidad de a alguien hablarle de la salvación, hablarle de Cristo, pues hay que hacerlo. De a alguien enseñarle, sacarle de alguna duda, de alguna práctica equivocada que a veces la gente comete, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede comentar, oye, mira, que mi hijito está mal, he llevado al brujo para que lo vean. ¿Y cuál es tu responsabilidad? Hablarle la verdad, ¿no? Hablarle la verdad, que por ahí la cosa no va. Al contrario, cada vez va a ser peor, porque ahí los demonios se van a mover fuerza y este niño va a terminar peor. Entonces decirle, pero Dios sí lo puede hacer. Así que te invito a mi iglesia, o si quieres vamos a la iglesia, o quiero orar por ti, porque nosotros tenemos la autoridad de hacerlo. O voy a hablar con el pastor para que vengamos a tu casa a orar. Lo hemos hecho varias veces. Cuando hermanos han dicho, hay una familia que tiene este problema, vamos a orar por ellos. Ya de ellos depende también, ¿no? Entonces, la madurez espiritual se va a notar cuando usted empiece a practicar el ministerio de Cristo y así pueda cumplir el propósito de Dios para su vida primero, realizándose como cristiano. Un cristiano realizado, yo diría que es aquel que tiene asegurada su salvación. Amén. Un cristiano realizado es aquel que tiene asegurada su salvación. Asegurada en el sentido de que yo me siento seguro de ello. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo todo lo que corresponde a lo que me manda el Señor en su palabra, si yo me estoy esforzando, yo estoy seguro. Por eso que el apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta, prosigo al blanco, a la meta, dice, ¿no? Porque él estaba seguro de cómo era su vida cristiana, de cómo él se esforzaba cada día por cumplir con el mandato de Dios, de cumplir con la misión que Dios le había encargado. Entonces, hermanos, eso de que tú estés haciendo lo que Dios demanda, eso de alguna manera nos da esa seguridad
de que nosotros caminamos a la salvación. Dios no va a llevar a gente perfecta, gente que no tiene falla. No, Dios va a llevar a esa gente que cada día se está esforzando, que cada día está buscando cumplir con lo que Dios demanda en su palabra. Eso para Dios es bastante, ¿no? La disposición del corazón. Y cuando uno se realiza como cristiano, en otras palabras, cuando uno se siente seguro de su salvación y es un buen cristiano en todo el sentido de la palabra, que es una persona que ya él está seguro de lo que ha creído y vive una vida cristiana consistente, se congrega regularmente, cumple con lo que demanda la palabra, está preocupado porque su familia se salve, que otros se salven. Ese es un cristiano maduro, un cristiano que diríamos está realizado como cristiano, y eso va a dar como resultado que también se realice como persona. Porque la Biblia dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, es decir, si tú buscas ser un buen cristiano, si tú buscas agradar a Dios en todas las áreas de tu vida, como consecuencia, Él te va a proveer de todo lo que tú necesitas. Entonces, si te realizas como cristiano primeramente, como hijo de Dios primeramente, como consecuencia va a venir también la realización tuya como persona. Vas a tener un buen matrimonio, un matrimonio sólido, vas a tener buenos hijos, hijos que un día te hagan sentir bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos libra, hermanos, de muchos sinsabores que a veces la vida nos puede dar, ¿no? Es importante esto. Por eso nuestra visión es esa, ¿no? Ser una iglesia en primer lugar de avivamiento en nuestra ciudad, pero que ayude a sus miembros a alcanzar la madurez espiritual para que practiquen el ministerio de Cristo y así cumplan el propósito de Dios tanto para su vida, pero también realizándose como cristianos y como personas. Pero ya les decía, el cumplimiento depende mucho de nosotros, que hagamos lo necesario y básico, porque no, aquí no se trata de, entonces complicado ser cristiano, entonces complicado llegar a la salvación. Déjeme decirle que no estoy hablando de algo complicado, es algo simple, básico, solamente depende de que nosotros propongamos en nuestro corazón ser un buen hijo de Dios. Lo demás lo hace el Señor, hermano. Cuando tú dispones, cuando tú propones, el Señor. Que no tengo tiempo, que no puedo, déjalo al Señor, pero propon en tu corazón ser un buen hijo de Dios, ser un buen cristiano. Lo demás el Señor se va a encargar. Amén. Él te va a abrir oportunidades, te va a arreglar las cosas, tus horarios, no lo sé. Muchas cosas va a hacer Él. Milagrosas incluso, mi amado hermano. Entonces, para esto el Señor pues ha dotado a su iglesia, ¿no?, de varias cosas importantes. La primera es de su Espíritu Santo, que está en Hechos 1:8. Ahí está, lo sabemos, ¿verdad? Casi de memoria, Hechos 1:8. ¿Qué dice? Ya, búsquenlo mejor porque pocos lo saben, ¿no? Búsquenlo. Hechos 1:8 es un versículo clave. Búsquenlo, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo el cristiano va a tener poder sobrenatural? Cuando venga sobre él el Espíritu Santo. Está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, no está hablando de la morada del Espíritu Santo, sino del bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando usted sea bautizado por el Espíritu Santo, dice, tendrá esa capacidad de ser testigo, primeramente en su Jerusalén, también en su Judea, en Samaria y por último hasta lo último de la tierra, valga la redundancia. Amén. Pero para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso que nosotros como hijos de Dios y sobre todo como una iglesia pentecostal es importante buscar la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos. No nos contentemos con solamente venir a la iglesia. Ya bueno, ya voy a la iglesia. No, hay que ser más consistentes, que así el Espíritu Santo nos llenar, mi amado hermano.
La iglesia fue llena del Espíritu Santo porque perseveraba en oración, porque perseveraba ahí en la unidad de la iglesia. Y por eso que el Señor bautizó a esa iglesia con su Espíritu Santo, y muchas maravillas y muchos milagros se dieron en la iglesia de Jerusalén. Entonces nosotros también debemos seguir ese ejemplo, ¿no? Entonces cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos ser testigos en todo lugar, empezando por nuestro Jerusalén. ¿Cuál es nuestro Jerusalén? Nuestra casa, ¿no? Si usted es una mujer que todavía el esposo no está acá, pues usted con su testimonio lo va a convertir a ese varón. Si usted es un varón que no tiene todavía la esposa acá, con su testimonio usted va a convertir a esa mujer. Si usted es un padre, una madre que está aquí y sus hijos todavía, con su testimonio, con esa autoridad que le da el Espíritu Santo, usted va a convertir a sus hijos, a la suegra, al suegro, hermano. A cualquier persona que esté en su entorno, usted lo va a convertir, hermano. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Espíritu Santo, que le permite dar testimonio, un testimonio poderoso, ¿no? Como lo hizo el apóstol Pedro cuando él fue lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando él predicó, 3,000 personas se convirtieron en su primer mensaje. Más adelante lanzó otro mensaje, 5,000 personas más se convirtieron. ¿Por qué? Porque no era su capacidad oral, verbal, de hablar algo, sino el poder del Espíritu Santo. Y por eso que esa gente cuando escuchaban a Pedro hablar, decían, se confundieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? Y el apóstol Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hicieron. Se convirtieron 3,000 y 3,000 se bautizaron, hermano. ¿Se imagina usted cómo habrá sido ese bautismo, no? Una cola ahí de 3,000 personas para bautizarse. No creo que lo hayan hecho un día. Seguro que varios días se utilizaron para bautizar a esas 3,000 personas. Y no quedó ahí, sino que más adelante ese grupo de hermanos hicieron otras cosas adicionales que luego vamos a ver. Entonces, la iglesia que Cristo estableció siempre estuvo en avivamiento porque se movió bajo el poder del Espíritu Santo, y para cumplir su misión no puede prescindir de él. Por eso dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y consecuencia, ¿no? Y por decir, y estarán capacitados y tendrán poder y tendrán autoridad para ministrar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿En qué lugar? En mi casa. ¿En dónde más? Alrededor de mi casa, en mi nación y por último, hasta lo último de la tierra. Tendrás la autoridad y la capacidad de poder hablar a tus hijos, hermano. Porque a veces los padres cristianos no le dicen nada a sus hijos, porque falta ese poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a rechazar cualquier acción que vaya en contra de los principios de Dios. Porque el Espíritu Santo es muy celoso, hermano. Y el Espíritu Santo nos anhela ardientemente, dice la palabra. Entonces, pero cuando usted está lleno del poder, no va a permitir que en su casa se cometan blasfemias contra el Señor, cosas que a Dios le desagradan demasiado, y usted está feliz de la vida. ¿Por qué? Porque le falta ese poder, esa llenura del Espíritu Santo. Pero el día que usted sea un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, inmediatamente va a poner orden, hermano. Inmediatamente va a revocar esas cosas, porque eso lo único que traen al hogar es maldición. Pero cuando usted está lleno del poder del Espíritu Santo, va a rechazar eso y va a poner orden en su casa y no va a permitir que la maldición pueda entrar en su casa, ¿no? Entonces, pues, por lo cual nosotros debemos avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo se aviva el fuego, mi amado hermano? Cuando usted está friendo su parrilla ahí, ¿cómo aviva el fuego? Señor, aviva el fuego. ¿Cómo lo aviva? Acciona, ¿verdad? Agarra su tapa de la olla y comienzas, y el fuego se levanta, ¿verdad? ¿Y cómo avivamos el fuego en nuestra vida espiritual, mi amado hermano? Actuando
accionando, ¿sí? No me es fácil muchas veces para ir a la iglesia, pero saco como sea, ¿no? No me es fácil, no sé, obedecer algo que está escrito en la palabra, pero me esfuerzo por ponerlo por obra. Entonces, depende mucho de nosotros. También el Señor nos proveyó de una iglesia, de un lugar donde poder congregarnos, de un lugar donde pues nuestras vidas sean edificadas. Por eso Hechos 2, del 42 al 47, nos habla de una iglesia que en primer lugar, el versículo 42, léalo, busca Hechos 2, versículo 42, para ver qué hizo que la iglesia de Jerusalén sea una iglesia fuerte, sea una iglesia espiritual, sea una iglesia que cumplió con el propósito, hermano. Hechos 2, 42. Mire, esa iglesia de Jerusalén, esos 3,000, después de haber sido bautizados, ¿qué hicieron? Dice el versículo 42, perseveraron. ¿En qué perseveraron? En la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que le daban sus líderes, sus pastores. Por eso le digo, usted tiene que entender que Dios le ha establecido en una iglesia. Y es ahí donde usted va a recibir su enseñanza, es ahí donde va a recibir palabra, es ahí donde van a orar por usted. Pero si usted está yendo a un lado y a otro lado y a otro lado, usted no sabe ni lo que quiere, hermano. No está seguro dónde Dios lo estableció. Y eso es deslealtad de alguna manera. El Señor al pueblo de Israel le llamó adúltera porque iba de allá, iba de acá, iba de acá, iba de allá. Y por eso que Dios permitió que Israel pase momentos tan duros y difíciles, que incluso tuvo que pasar 40 años de sufrimiento en el desierto, cuando ese pueblo pudiera haber llegado en 11 días a la tierra que Dios le había prometido. Producto de su deslealtad, de su adulterio espiritual. Porque un día estaban con Dios, otro día estaban con otros dioses y otro día con otros dioses y así sucesivamente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tener la convicción en nuestra vida cristiana que cuando Dios te lleva a una iglesia, esa es la iglesia que Dios ha escogido para ti, es ahí donde tienes que ser edificado, es ahí donde hay gente que va a preocuparse por ti, por enseñarte, por orar por ti en tu necesidad y por lo tanto, de alguna manera tenemos que ser correspondidos. ¿Hermanos? Porque si vas a estar de un lado para otro, no sabemos cuándo te quedarás con nosotros, ¿no? Entonces, eso es importante, hermano. Entonces, debemos perseverar en la sana doctrina, la doctrina que le dan sus apóstoles, por eso dice la doctrina apostólica, la cual fue recibida de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Lo que habían recibido de Jesús. ¿Y qué enseñaba Jesús? Lo que había recibido de su Padre. Eso lo dice el mismo Señor Jesús ahí en los evangelios, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros no debemos estar corriendo de un lado para otro para recibir enseñanza. Porque así usted va a andar confundido. Aquí le vamos a decir una cosa, en otro lado le van a decir otra cosa y al final usted no sabe ni en qué creer. Y nunca va a madurar así, hermano. Nunca va a madurar así. Pero establezcase en un lugar, escuche una sola enseñanza y va a ver cómo su vida cristiana va a ir madurando. Amén, hermanos. Y sin el ánimo de querer vanagloriarnos, por la gracia de Dios, nosotros somos una iglesia pues bastante consistente, ¿sí? No somos una iglesia que ha emergido de un momento a otro de la nada, somos una iglesia que tiene 106 años de historia en nuestro país y mucho más en el mundo, porque nace en 1906, 1914 en Estados Unidos y de ahí viene esta iglesia. Así que mis amados hermanos, esa es la gracia que Dios nos ha dado, de poder pertenecer a una iglesia que viene de parte de Dios. No todo lugar donde alguien se levanta para enseñar algo es iglesia, por si acaso, hermanos. No necesariamente, porque Dios es quien establece la iglesia. Dios es quien establece a los hombres de Dios y levanta a los hombres de Dios. Tiene procedimientos para eso, tiene forma de hacerlo.
El pastor tiene que entrar por la puerta, dice Juan 10:10. El que no entra por la puerta de manera legal, de manera de los procedimientos establecidos, dice que es un ladrón y salteador, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros estamos llamados a perseverar en aquella enseñanza que nos enseñan nuestros apóstoles. Amén, hermanos. ¿Y quiénes son nuestros apóstoles? Nuestros líderes, nuestros pastores, los que los conocemos de años. ¿Sí? Hay hermanos acá en la iglesia que tienen años, hermanos. Yo tengo 25 años acá en la iglesia y he encontrado ya hermanos acá en la iglesia. Y usted debería perseverar acá en su iglesia, hermano. Gracias a Dios que la mayoría lo hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué más practicaba esta iglesia? Dice que también estaban en unidad. Mire, la unidad es importante. Cuando usted dice que es parte de la iglesia, usted debe mantenerse unida a la iglesia. Y como le digo, en el peor de los casos que a veces se suele dar, no todos tenemos la misma realidad, ¿no? Algunos tienen una realidad diferente. En algunos casos hay personas que pueden venir solamente los domingos a la iglesia. El ideal sería que vengan más días, pero si por cuestiones de fuerza mayor, de laborales, solamente lo pueden hacer los domingos, pues por lo menos los domingos deben ser consistentes. Amén, hermanos, por lo menos. Y qué maravilloso por aquellos que podemos venir más días. Qué maravilloso, ¿no? De alguna manera también nos esforzamos y a veces cerramos algunas cosas con tal de poder estar con el Señor, ¿no? Pero eso es importante, mantener también la unidad. Perseverar en la enseñanza que nos da nuestra iglesia y también mantenernos siempre unidos a nuestra iglesia. No nos olvidemos que el Señor Jesús oró para que su iglesia esté siempre en unidad. Y cuando usted vive en unidad, hermano, en la iglesia del Señor, Dios lo va a bendecir y le va a recompensar grandemente, amado hermano. ¿Sí? Somos un cuerpo, decimos. Siempre enseñamos eso, que la iglesia del Señor somos un cuerpo. Cada uno de nosotros cumplimos una función específica. Uno es cabeza, otros son brazos, otros son dedos, otros pies, piernas, no sé, hasta órganos internos. Todos cumplen una función y todos somos necesarios. Amén, hermano. Aquí no hay nadie que no sea necesario. Todos somos necesarios. Aún usted hasta puede ser necesario para que nos lleve a orar por usted, para que nos lleve a estar intercediendo por usted, para que nos lleve a estar atendiendo a usted. Aún para eso puede ser usted necesario. Porque así dice la palabra, que aún los miembros más débiles son más necesarios, dice. Porque esos miembros más débiles hacen que los más maduros, los mayores, puedan tener actividad, puedan tener ministerio. Si no, ¿en quién van a ejercitar? Así que es importante también practicar la unidad, ¿no? Valorando en este caso las ordenanzas y mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. Cuando la iglesia tiene esa forma de vida o esa actitud, esto va a producir temor en el pueblo y sobre todo va a permitir que la gloria de Dios se manifieste en su iglesia. Una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que persevera en una sana doctrina, una enseñanza correcta y única. No está escuchando de un lado, no está escuchando de otro lado y de allá y de acá. No, una única enseñanza que es bíblica. Sobre todo es bíblica, ¿no? Una sola enseñanza, también unas mismas prácticas. Esa es una iglesia a la que Dios bendice. Por eso el Salmo 133 dice: cuán bueno y agradable es habitar juntos y en armonía. Y comienza a decir algunas cosas espirituales que tienen ahí una figura y termina diciendo: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Queremos que nuestra iglesia sea bendecida porque la iglesia somos todos, ¿eh? Cada uno de nosotros. Si la iglesia es bendecida, cada uno de nosotros vamos a ser bendecidos. Pero necesitamos perseverar en la enseñanza que nos dan en nuestra iglesia. Ser llenos del Espíritu Santo, buscar el estar siempre unidos como un cuerpo. Eso va a traer la bendición de Dios para la iglesia y para cada uno de nosotros. Y el resultado pues va a ser
crecimiento tanto numérico, pero sobre todo el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Amén, hermanos. ¿Qué más? Seguimos. Ahora tengo acá la mano. Ya está. ¿Qué más? También el Señor ha permitido que en su iglesia hayan diferentes ministerios con diferentes actividades. En Efesios 4, 12 y 13, en el 11 dice, en el 11, busque rápidamente ahí Efesios 4, 11, para leer también luego el 12 y el 13. En Efesios 4:11 el Señor dice que Él ha constituido en su iglesia 5 ministerios básicos. ¿Ya? 5 ministerios básicos. El apostólico, el profético, el evangelístico, el de pastor y también el de maestro. Son 5 ministerios. ¿Y para qué instituyó esos 5 ministerios? Esos 5 ministros que pueden ministrar a la iglesia en ese campo de acción, en esa dirección. ¿Para qué? Lo dice el versículo 12. A fin, ahí está, a fin, ¿ve? Ha de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué Dios ha puesto ministros en su iglesia? ¿Para qué Dios le ha puesto un pastor? ¿Para qué Dios le ha puesto líderes? ¿Para qué Dios le ha puesto diáconos en su iglesia? Para ir perfeccionándonos. Por eso que no soy el único que enseña, también los diáconos enseñan, aún los líderes principales también enseñan. ¿Y cuál es el propósito de la enseñanza? Que cada uno de nosotros día a día vayamos siendo perfeccionados. Ninguno de nosotros cuando viene a los caminos conoce a plenitud todo lo que Dios demanda de nosotros en su palabra o lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cómo lo vamos entendiendo? ¿Cómo lo vamos conociendo? Poco a poco a través de las enseñanzas que nos dan nuestros líderes, nuestros ministros. Por eso dice que Él ha constituido estos 5 ministerios con el propósito de perfeccionar a los santos. ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio, ¿no? O para la edificación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios ha levantado ministros en su iglesia para que nos vayan perfeccionando y para que así usted, en la medida que va perfeccionando, también puede involucrarse en la obra del ministerio. Un cristiano no se debe contentar con que va a la iglesia, se sienta, escucha y se va. Un cristiano debe proponerse, debe proyectarse en un día estar sirviendo en la iglesia. Porque ahí lo dice la palabra. 4:11 dice que Él ha instituido 5 ministerios. Hay personas a quien Dios llama de manera especial, las levanta para poder ministrar a la iglesia, pero con propósito. Intencionalmente. ¿Para qué? Para que cada hermano, por eso hablaba la visión, ¿no?, de que alcancen la madurez espiritual, cada hermano que llega a la iglesia pueda ser perfeccionado. Venimos con muchas creencias equivocadas del mundo, ¿sí o no? Venimos con muchas prácticas equivocadas del mundo. Y en la medida que alguien nos va enseñando la verdad de la palabra de Dios, nos damos cuenta que estábamos equivocados y necesitamos corregir. O sea, Dios nos va perfeccionando. Hay cosas que debemos dejar de hacer y hay cosas que ahora como hijo de Dios debemos hacer. A eso se llama perfeccionar. No es que vamos a alcanzar la perfección total en esta vida, la Biblia lo dice, que esa obra que Dios ha comenzado va a ser perfeccionada el día de nuestro Señor Jesucristo. Antes no, pero que sí vamos a mejorar, que sí desde el momento nosotros algo tiene que pasar.
Amén, hermano. Usted no se sienta contento si viene a la iglesia y usted está tal como vino a la iglesia ya hace 5 años y usted no ha cambiado nada. Usted no ha aprendido mucho. Y usted no está cumpliendo con muchas de las demandas que Dios hace en su palabra. No se debe sentir contento con eso. Es como si usted tuviera un hijo y de pronto ve que su hijito no pasa nada con él. Ahí está, de 1 añito, ahí está, no crece más, no se engorda, no avanza, no aprende a hablar. Y usted estaría contento con eso. Nadie estaría contento con eso, ¿verdad? Que de pronto tenga un hijo y ese hijo ya tiene 10 años y sigue como si fuera niño. Usted se preocuparía y algo intentaría hacer. Igual es en la vida espiritual, hermano. ¿Sí? Nosotros tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando, avanzando en la vida espiritual. Porque para eso Dios instituyó ministros que le puedan enseñar, que le puedan ministrar, para que usted vaya creciendo, para que usted vaya siendo perfeccionado y luego usted pueda servir también dentro de la iglesia. Es un ciclo, hermano. Cuando usted llega a la iglesia hay gente que le va a ayudar, gente que le va a servir incluso. Así como el niño. Al niño cuando él nace se le ayuda, se le sirve, ¿verdad? Él no camina por sí solo, él no toma el biberón solo, se le tiene que dar. Pero conforme va creciendo, ya él es autosuficiente en el sentido que ya no necesita que le estén dando todo, sino que él solo puede tomar algunas decisiones y puede actuar por sí mismo. Así que igual debe ser en la vida cristiana también, mi amado hermano. Tenemos que ir creciendo, siendo perfeccionados para luego involucrarnos en la obra del ministerio, como dice la palabra, ¿no? Para que en conjunto, con todos los dones y talentos que hay, la obra del Señor siga creciendo. En la mañana estábamos viendo, y uno de estos días también, que somos un cuerpo, y como cuerpo tenemos diferentes dones, diferentes talentos, diferentes capacidades. Y cuando todas esas se unen, se complementan, se pueden lograr buenos resultados. Imagínense que todos fuéramos cabeza y no hubiera manos, no hubiera pies, no se pudiera avanzar. Pero Dios en su sabiduría ha puesto en cada uno de nosotros un don diferente, una capacidad diferente, una habilidad diferente, para que todos en conjunto podamos cumplir su propósito. ¿Cuál es ese propósito? De que nosotros, cada uno de nosotros maduremos de tal manera que podamos alcanzar la entrada a la vida eterna. Amén, hermanos. Ese es el motivo final de Dios para que usted y yo estemos acá en su casa. Poder alcanzar la salvación. Pero eso se va a dar en la medida que nosotros también, como ya venimos diciendo, hagamos lo que nos corresponde. Justamente estamos viendo eso, ¿no? Tenemos que permitir que el Señor nos llene con su Espíritu Santo. Tenemos que entender que Dios ha puesto líderes, ministros para que nos pastoreen, para que nos ministren, para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestra vida cristiana y así poder revertir todo lo que un día alguien hizo por nosotros, poder hacerlo en otros. Y así la iglesia siga creciendo, siga avanzando, de tal manera que haya, como ya vimos anteriormente, un crecimiento tanto numérico, pero también espiritual. De esa manera todos estaremos unidos en cuanto a lo que creemos, al conocimiento de Cristo, nuestras prácticas, y nos asemejamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí en Efesios 4, a ver, es el versículo 15, ¿no? El versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Miren, nuestra meta de crecimiento es la estatura, la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Es bastante lejano, pero no imposible de alcanzar, o si no lo vamos a alcanzar, pero debemos hacer el esfuerzo por avanzar. Porque el único día que llegaremos a esa semejanza de nuestro Señor Jesucristo es el día que Él venga a llevar a su iglesia. Porque ese día nuestra naturaleza corrupta, nuestra naturaleza imperfecta, se vestirá de perfección y de incorrupción.
y solo ese día seremos semejantes a Él. Pero mientras estemos en esta tierra, hagamos todo el esfuerzo por avanzar lo más que podamos en esa dirección. Amén. Entonces, para eso el Señor ha dejado también ministerios de ayuda en su iglesia. Vamos a seguir entonces. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer frente a eso? Ya Dios, mire, Dios tiene un deseo. Dios tiene un anhelo. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros como su iglesia? Que no perezcamos. Ya estamos acá en la iglesia. Él no quiere que perezcamos. Él quiere que todos nosotros, los que nos congregamos aquí en la iglesia, Él quiere que todos seamos salvos. Para eso Él ha provisto a la iglesia de ciertas cosas. Ya dije, uno, el poder de su Espíritu Santo. Otro, una iglesia donde nosotros podamos ser pastoreados, podamos ser ministrados, enseñados. Él ha provisto de ministros que nos enseñen, que se preocupen por nosotros. Aunque no nos lo digan, ellos están orando, estamos orando, estamos preocupados por cada uno de ustedes. Y procuramos traer una palabra que les ayude a crecer en esa dirección. Esa dirección que les lleve a cumplir con los requerimientos, si se quiere, que Dios demande de nosotros para poder alcanzar la salvación. Entonces, ¿qué hacer ahora nosotros, pues? Y ya Dios está haciendo su parte, la iglesia está haciendo la suya. Ahora, ¿qué me corresponde hacer a mí? La primera, o en términos generales, procurar ser cristianos fuertes y de convicción, lo cual se logra mediante las siguientes prácticas. ¿Ya? Entonces, ya Dios hizo su parte, ya Dios tiene su anhelo, la iglesia está haciendo su parte. Ahora, ¿qué hacer nosotros? Ser cristianos fuertes, de convicción, pero esto solamente se logra mediante las siguientes prácticas. Primero, Mateo 26:41, ¿qué nos dice? A ver, busque ahí en su Biblia, ¿qué nos dice Mateo 26:41? Que debemos velar y orar, ¿para qué dice? Para no entrar en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, pero lamentablemente tenemos una carne que es débil. Entonces, hermanos, una de las cosas que debemos hacer, que nos corresponde hacer a nosotros como iglesia, es tener esos tiempos de oración. Porque solamente la oración nos da esa capacidad espiritual, esa fortaleza espiritual para poder resistir la tentación o el poder caer en el pecado. Hermano, cuando un cristiano cae en pecado y no tiene la fortaleza suficiente para levantarse de ello, lamentablemente se va a perder. Porque va a persistir en ese pecado, porque no tiene la capacidad de levantarse. Pero cuando hay una vida de oración, hermanos, tu espíritu va a ser mucho más fuerte que tu carne. Por eso ahí este versículo termina diciendo, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso que empieza diciendo el versículo 41, ¿no? Velad y orad. Velen y oren para que no entréis en tentación. Cristiano que no ora, que no es persistente o consistente en la oración, es vulnerable, hermano. El enemigo se va a dar cuenta que tú eres un cristiano que no oras y te va a atacar. Estar ahí para hacerte caer. Y como no tienes esa capacidad espiritual, tu carne te va a ganar. Y lamentablemente hay muchos cristianos que están en la iglesia por falta de vida de oración, por falta de vida consistente en la parte espiritual, muchas veces caen. Y no solamente caen, sino que persisten en su pecado. Y muchas veces no se levantan de ahí, siguen ahí. Y esa gente, por más que esté en la iglesia, por más que se congregue, no va a ser salva.
porque al cielo dice la palabra que debemos entrar con vestiduras blancas. Que Él espera encontrarnos cuando Él venga a llevar a su iglesia, que nuestras vestiduras no tengan mancha ni arruga. Eso habla de una vida de santidad, una vida libre de pecado, hermano. Y no sabemos el día en que el Señor venga. Y nos puede agarrar de sorpresa y de pronto estás en esa vida pecaminosa. Y lamentablemente no vas a poder entrar en ese reino de los cielos por lo cual el Señor viene en primer lugar, ¿no? Viene a llevar a su iglesia, dice, en las nubes para estar con Él para siempre ahí en el cielo. Entonces eso es importante, ¿no? Por eso que tenemos que orar para que así se pueda alcanzar la madurez y de esa manera no perder la salvación, pues. ¿Qué más? Salmo 119, 105. Busquemos el Salmo 119, versículo 105. Algo importante también en la vida cristiana. El Salmo 119, el versículo 105 dice que hay una lámpara que es a nuestros pies. ¿Cuál es esa lámpara para nuestros pies, para nuestro caminar diario, para nuestra guía? Es su palabra, hermano, su palabra. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo podemos nosotros caminar por el camino correcto? ¿Cómo podemos hacer lo que es realmente a lo que a Dios le agrada o lo que Él busca en nosotros? A través de su palabra. Necesitamos también leer la palabra de Dios. Todos los días, hermano. Hoy tenemos la gran ventaja aún de tener las redes sociales para escuchar enseñanzas, para leer la Biblia incluso, ¿no? Hay aplicaciones que te dan un versículo diario para que hagas tu devocional. Es una gran ayuda, hermano. ¿Sí? Entonces, la palabra es importante. Y también esa palabra que se te da aquí cuando vienes a la iglesia. Cuando usted quiere que su hijo ingrese a la universidad, aparte de ponerlo en el colegio, ¿dónde más lo pone? En la academia. Y encima le pone otros profesores particulares. Y ese niño está mañana 3 noches estudiando. Ahora compare eso con la vida espiritual. ¿Cuántas veces a la semana escucha usted palabra? En la iglesia, está hablando de una palabra presencial. ¿Cuántas veces? ¿Solo 1, 2, 3? Cuantos más sean, es mucho mejor, ¿no? Ahora, por lo menos, como les decía al comienzo, aunque sea una que reza, pero que sea consistente. Amén, mi hermano, ¿sí? Porque necesitamos esa palabra. Cuando no tenemos la palabra de Dios, cuando no meditamos en ella, lamentablemente nos desconectamos de su dirección, nos desconectamos de la guía que Él nos quiere dar. Pues no hay mejor receta, hermanos, para nuestra vida cristiana que la palabra de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar sobre todo por la palabra de Dios, vamos a poder disfrutar de sus promesas que Él tiene para nosotros, pero sobre todo de su gran salvación. Amén, hermanos. Es que la palabra es como un mapa. Es como un mapa que deja el pirata que escondió un tesoro, ¿no? Y de pronto tiró por ahí un plano diciendo dónde está el tesoro. Así es la palabra de Dios. Porque la Biblia le va a enseñar cómo poder llegar a alcanzar o asirse completamente de esa salvación tan grande que Dios ha provisto para la humanidad. Fuera de esta guía, fuera de este mapa, fuera de esta dirección, usted puede caminar por un camino equivocado. Que la Biblia mismo dice, no hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino, su fin es fin de muerte, dice la palabra. Pero esto nunca se va a equivocar.
aquí nos va a presentar el medio de salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. La forma de cómo alcanzar la salvación, y nos da las pautas claras, ¿no? De qué cosas debemos hacer, qué cosas ya no debemos hacer. Por eso la palabra de Dios es importante en nuestra vida, hermano. Leámoslo, edifiquémonos cuantas veces podamos con esta palabra, y haga todo lo posible por venir a la iglesia a escuchar una palabra de parte de Dios. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más debemos hacer? No depender de nuestras emociones, en otras palabras, no ser cristianos almáticos. ¿Qué significa un cristiano almático? Aquel que se deja llevar por sus emociones. Decía, hay cristianos que están en el top y los ves acá un día, 2 días, ¿no? Y luego la otra semana se desaparecieron. Porque solamente en un cristianismo emotivo. Emotivo. Cuando se emocionan, voy a la iglesia, canto, hacen de todo. Pero cuando están pasando por alguna situación por ahí, no me siento bien como para ir a la iglesia, dicen, ¿no? Es un cristiano almático. El cristiano tiene que ser espiritual, que te deje guiar por el Espíritu. Porque el Espíritu, tienes que congregarte, tienes que ir a escuchar palabra, tienes que ir a poner tu petición delante de la presencia del Señor. En cambio, el cristiano emotivo, cuando está bien, me voy para la iglesia, y cuando está mal, no tengo ganas. El cristiano tiene que ser consistente, tiene que ser un hombre y una mujer de convicción, sea que estemos pasando de las mil maravillas, sea que estemos pasando momentos muy difíciles, igual yo necesito estar en la casa del Señor. Yo necesito seguir creyendo en ese Dios todopoderoso que tiene grandes promesas para mí. No solamente cuando todo está bien, el Dios que tengo es un Dios maravilloso y dependo de Él y toda mi confianza está puesta en Él. Pero cuando vienen los momentos difíciles, claro, no es fácil, pero nosotros ahí es donde más nuestra fe va a ser probada. Amén, hermanos. Ahí en los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad, ahí es donde realmente va a salir a relucir nuestra fe. Entonces, no debemos depender de las emociones, sino, sobre todo, debemos ser gente de convicción, ¿no? Porque si no, todo lo vamos a hacer dependiendo de cómo nos sentimos, ¿no? Hoy me siento feliz, me voy para la iglesia y hago todo por la iglesia. Pero hoy me siento mal, no voy. Ya no voy a hacer lo que había prometido hacer. Y eso hace que muchas veces nuestra vida cristiana sea inconstante. Otra cosa importante, Hebreos 10:25, ¿qué dice? De memoria lo sabemos eso, ¿verdad? No dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Y ahí agrega algo más, leamos la segunda parte. La segunda parte, mire lo que dice: no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando, mi amado hermano? Hay un día que está cercano. ¿Cuál es ese día que está cercano? La venida de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Hoy es el tiempo de nosotros buscar estar siempre congregados. Porque aquí usted va a recibir una palabra, porque aquí usted va a ser animado, va a ser exhortado a seguir adelante en los caminos del Señor. No dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando usted tiene una enfermedad y no va al médico, aparentemente todo está bien. Pero cuando va al médico, el médico le va a revelar exactamente qué es lo que usted tiene y si eso es de vida o de muerte, y usted va a hacer lo necesario para salir de esa situación. Pero cuando usted no congrega, no escucha una palabra de parte de Dios, entonces no le va a confrontar, no le va a revelar cuál es su situación.
delante de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo, hermano. Te muestra en qué estás fallando, te muestra en qué te falta fortalecer un poco en tu vida cristiana. ¿Y para qué lo hace? Para que puedas encaminarte y así poder acceder a esa salvación tan grande que Dios tiene para nosotros. Pero si no nos miramos al espejo, si yo no me mirara al espejo antes de salir de mi casa, cuando llego al trabajo seguramente la gente me dice, oye, tu pelo está parado por acá, ¿no? Porque no me di cuenta. Pero como yo, o como todos hacemos, que antes de salir de casa nos miramos al espejo y arreglamos algo que está por ahí, ¿no? Limpiamos algo, entonces nadie nos va a decir nada y todo va bien. Así es la necesidad de congregarnos. Porque aquí se te va a exhortar, aquí se te va a decir la verdad. Amén, hermano. Y que eso no es con el propósito de hacerte daño ni de hacerte sentir mal. El propósito es de que tú sepas en qué tienes que arreglar, en qué tienes que fortalecer, para que así esa salvación tan grande que Dios tiene para nosotros la podamos alcanzar. Por eso que el apóstol Pablo se asume que escribió esta carta. Él dice, no dejen de congregar, no dejen de congregar, mucho más cuando el tiempo está cercano, porque ahí vas a ser exhortado para poder corregir y así puedas entrar en la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol en este versículo. Otra cosa importante también es dejar que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, porque hermanos, el fruto del Espíritu Santo es de mucha ayuda a la vida cristiana. Vamos a ver qué elementos tiene este fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. ¿Qué más dice? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, estas cosas, estos elementos, nuevamente dice, amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dígame usted, esos 9 elementos que hemos mencionado, si están en la vida de una persona, ¿serán de ayuda o serán de tropiezo? Mire, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Son de ayuda o no a la vida de una persona? Entonces, si nosotros dejamos que se manifieste en nuestra vida el fruto del Espíritu Santo, hermano, va a ser de gran ayuda para nosotros. Y vamos a seguir creciendo y avanzando en nuestra vida cristiana. Por eso dice, dejar que Dios nos dé del fruto del Espíritu Santo, porque nos va a ayudar mucho a superar cualquier circunstancia que se pueda vivir en el camino. Por amor a Dios persistimos en la vida cristiana. Somos pacientes en esperar muchas veces las promesas que Dios tiene para nosotros. Tenemos fe para creer en su palabra. Y así sucesivamente, ¿no? Somos mansos, ¿no? A veces la vida, las circunstancias nos quisieran hacer reaccionar de una manera no apropiada, pero en lo posible el Espíritu Santo nos da esa mansedumbre para no reaccionar de una manera inadecuada. Templanza para tomar decisiones apropiadas, decisiones cuerdas, ecuánimes, que de pronto no nos hagan arrepentirnos de las decisiones que tomamos. Y el Espíritu Santo va a ser la mejor ayuda ahí, el fruto de su Espíritu, ¿no? Y finalmente, buscar la fortaleza de nuestro Señor, porque nuestras fortalezas humanas, nuestra fortaleza física no es suficiente para poder perseverar en la vida cristiana y llegar a la meta final, que es la salvación de nuestra alma, hermano. Vea lo que dice Efesios 6:10. Aquí nos da otra recomendación. Efesios 6:10 dice,
¿En quién somos fuertes? ¿Cómo es que somos fuertes? Solamente con la fuerza del Señor. Por eso que Él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con nuestras fuerzas humanas no podemos, hermano. Por eso decía la primera recomendación, oren y velen para que no caigan en tentación, porque su espíritu está muy dispuesto, pero su carne es débil. Entonces, como nuestra carne es débil, dice acá el apóstol, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es la única que le va a dar la capacidad de poder vencer cualquier situación, ya sea de tentación, ya sea de circunstancia difícil que podamos estar pasando, no lo sé. Cualquier situación en la que amerita no solamente nuestra capacidad humana, sino una capacidad sobrenatural, ahí es donde el Espíritu Santo nos va a ayudar mucho, hermanos. Por eso dice la palabra, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Buscando cada día más de Él, hermano. Por eso que los tiempos de ayuno, los tiempos de oración son importantes, hermano. Usted debe buscar ayunar. Usted debe buscar orar. Al margen de la oración que usted hace en casa, nosotros como iglesia también oramos, tenemos tiempo de oración. Los ayunos, tenemos nuestro ayuno mensual. Tenemos de oración. Se tiene que buscar esos tiempos, porque es la única manera de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque con nuestras fuerzas humanas, hermanos, lamentablemente no vamos a poder soportar, no vamos a poder vencer, porque el enemigo tiene poder. No es todopoderoso, pero sí tiene poder, y más poder que nosotros, por si acaso. Los demonios tienen mucho más poder que nosotros, pero el que mora en nosotros es mucho más poderoso que él, y por eso que necesitamos fortalecernos en él, porque si no nos fortalecemos en él, el que está dentro de nosotros también va a estar débil, no va a poder tomar esa autoridad que debiera tomar. Pero cuando nosotros somos fuertes espiritualmente, ese Espíritu Santo que mora en nosotros tendrá la potestad de poder tomar autoridad en nuestras vidas y hacer lo que es necesario hacer. Así que, mis amados hermanos, ese es el deseo de Dios para nosotros. Amén. Que ninguno se pierda. Dile al que está por ahí cerca de ti, hermano. Dios no quiere que te pierdas, hermano. Dios quiere que seas salvo. Dios quiere que seas salvo. No, es que yo vengo siempre a la iglesia. No, el hecho de que vengas a la iglesia no garantiza de que seas salvo, hermano. No garantiza de que seas salvo. Lo que sí garantiza es que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dice su palabra. Y aquí el Señor nos ha dado en esta noche qué cosas ya Él ha hecho, qué cosas hace su iglesia, ahora qué cosas debo hacer yo. Y de esa manera poder, todos hermanos, un día poder encontrarnos allá, hermano. Visualice usted, hermano, lo que muchas veces se presentan en películas, qué sé yo. Visualice que usted que un día, no sé, quizás no vamos a estar en la iglesia, quizás cada uno va a estar en su casa, no lo sé, y de pronto nos vamos a ver arriba, en el cielo. Y Dios quiera que todos los que estamos acá nos podamos ver. Dios quiere que sea así. Depende de Él, sobre todo depende de nosotros, hermanos. Amén. Ese día nuestro hermano Ronald va a pasar lista y va a ver si es que estamos todos. Ojalá podamos estar todos ahí, hermano. Dios quiera, pero depende de nosotros. Así que hagamos todo lo necesario, mi amado hermano, ¿sí? Pónganse en pie para pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esas capacidades o a poder seguir esta enseñanza que el Señor nos ha dado y así no perdernos, sino alcanzar esa gran salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu bendita palabra. Esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo,
que así como es lanzada para tu pueblo, también es lanzada para mí, y que corta, Señor, lo más profundo de nuestro ser para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, de tal manera que podamos encaminarnos en la dirección correcta, en la dirección apropiada, de la manera como nosotros podamos acceder a esa salvación tan grande, Señor. No es que solamente somos salvos por ya estar aquí, porque un día hicimos una oración de conversión, sino que hay muchas cosas más en la cual tenemos que incidir, en la cual tenemos que perseverar y las cuales tenemos que buscar, Señor. Así lo dice tu palabra, Padre. Por eso, Señor, ayúdanos, Padre, a que cada una de esas cosas que tú demandas en tu palabra, nosotros lo podamos poner por obra, Señor, porque queremos asegurarnos en esta salvación tan grande de la cual ya hemos probado, de la cual ya hemos experimentado, y no queremos perderla, no queremos soltarla de nuestras manos, Señor. Pero no solamente depende de ti, sino dice tu palabra que mucho depende de cada uno de nosotros. Así que ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder fortalecernos en ti. Ayúdanos, Señor, a poder ser cristianos convencidos de que hemos encontrado la verdad y que solamente caminar en esa verdad nos va a llevar a esa salvación tan grande que tú tienes preparada para nosotros, a esa herencia incorruptible, inmarcesible, preparada ahí en los cielos para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios amado, por cada hermano, por cada hermana que en esta noche están aquí en tu casa. Que tu palabra, Señor, sea guardada en su corazón, en su mente y sobre todo puesta por obra de aquí para adelante, Señor. Gracias te damos, Padre, y en tus manos, Señor, dejamos nuestras vidas, Padre, para que sigas trabajando, sigas moldeando, sigas labrándonos a cada uno de nosotros como tus hijos y como aquellos que un día estaremos en tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén.